Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Amiguito, soy de Mickey Mouse. Tiene un amiguito. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, Aarón. Buenos días, profesora. Bueno, Buenos días, profesora. Profesora, ¿cómo va a ser la revisión de cuadernos? Buenos días, profesora. buenos días. Profesora, ¿ya comenzó la clase? ¿Ya estaba explicando o todavía no? Todavía estoy esperando que ingresen todos. Ay, ya. Todavía faltan. Faltan dos, profesora. No, profesora. También, Usted sí, dejé Ciencia. profesora, investigar sobre José Olaya. una tarea de José. Profesora, ¿no fue en ciencia? No, fue también de personal, José Olaya Balandra. Sí, es José Olaya. Yo sí. Profesora, ¿qué tarea era? La biografía de José Olaya Balandra. Lo debemos aprender de memoria, ¿no? ¿Cómo? Sí lo tengo, profesora. Lo debemos tener en memoria. No, sí la hice. A ver. No todos van a hablar porque no los escucho y no los entiendo. Listo. Levante la mano el que va a intervenir para poder escucharnos. A ver.
Mateo, a ver, dime Mateo, ¿qué pasó? Profesora, ¿dejó para copiar solo lo de San Martín? ¿Cómo? ¿Dejó para copiar lo de San Martín? ¿Solo eso la clase pasada? Claro, la clase de San Martín, pero dejé una Ah, pequeña, ya, entonces sí, lo he hecho bien. y Pero dejé no le dejó copiarlo en el cuaderno. una pequeña actividad de José Olaya Balandra. Pero usted había dicho que no lo copiamos en el cuaderno, eso, no lo copiamos. A tomar, iba a revisar cuadernos. ¿Verdad? Iba a revisar cuadernos. ¿Cómo lo va a hacer? Y ahorita van a ver cómo vamos a hacer. 5 minutos, voy a revisar cuadernos para luego continuar con la clase. ¿Ya? A ver, ¿cómo va a ser la dinámica de revisión de cuadernos? ¿Ya? Por ejemplo, primero voy a preguntar, ¿quiénes están al día? Y activen su cámara. Voy a apelar a la sinceridad. ¿Quiénes están al día? Yo, profesora. Yo, profesora, también estoy al día. Yo, profesora. Uno por uno, levante su mano. Solo levante su mano, no hablen. Ya, a ver. Camila, Melissa, Mía, Valentina, Mateo, Camila, Eduardo, Ludwin. Muy bien. ¿Los demás qué pasó? Bajen su mano. Bajen su mano. ¿Y los demás qué pasó? ¿Por qué no están al día? A ver, ¿qué pasó con los demás que no están al día? Profesora Santiago levantó la mano. Profesora Santiago levantó la mano. Santiago, es que Santiago está con la cámara apagada, por eso no lo puedo ver. Antes la tenía prendida. Ya prendió su cámara. Ya está. Listo, regresé. A ver, chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué no están al día? En el caso de Alejandra, ¿qué pasó, Ale? Ale, Me falta la última clase, creo que he faltado ahí. ya. A ver, es importante que estén al día porque eso va a permitir de que puedan rendir un buen examen. Si no están al día, ¿qué examen van a dar? Así que tienen que ponerse al día. Josué, ¿qué pasó? Josué, Es que mi internet está fallando, pero en personal me falta solo una clase. ¿quién más no levantó la mano? Cristel, ¿qué falló? ¿Qué pasó? Ya he hecho 2 cuadernos más aparte de este. ¿Cómo? Ya he hecho 2 cuadernos más, profesor, aparte del de personal. No te entiendo. Estoy preguntándote por qué no estás al día en personal. Cristel.
A ver, ¿de quién es la responsabilidad? No es la responsabilidad de sus papás, es responsabilidad de ustedes. Bueno, en algunos casos sí, quizás tienen que prestar el celular o la computadora, pero ¿tienen cuántos días para ponerse al día de clase en clase? Al término de cada clase yo les envío los pantallazos y en algunos casos las diapositivas para que se puedan agenciar, para que no digan de que los videos demoran en subir a la plataforma. Y en el grupo están todos. No hay ni un alumno que falte en el grupo. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque no están al día. Profesora, perdón por interrumpirla, pero la última clase fue el protectorado de San Martín, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. Ah, y entonces tampoco estoy al día. Entonces, ¿de qué sirve de qué sirve o de qué vale que se tenga que se tenga que mandar las diapositivas, etcétera, si ustedes no se van a poner al día? ¿Mm? En todo caso, no les mando las diapositivas y solamente esperan a que el video sea colgado en la plataforma. Los diapositivos, el video no me gusta. Bueno, a ver, pregunto, la actividad de la semana pasada que dejé José Olaya Balandra. A ver, Josué, ¿quién fue José Olaya Balandra? Josué. No lo sé, profesora. ¿Has hecho la actividad? Me estoy fallando ayer. ¿Cómo? Háblame claro. Mi internet ha estado fallando ayer. A ver, la historia de José Olaya Balandra no solamente está en internet, hay libros. Si bien es cierto que ahora todo encontramos en el internet, pero también debemos aprender a utilizar Los libros. los libros. Por Porque, favor, profesora, en los libros también hay información. Espera, ¿puedo decir que fue José Olaya? A ver, Cristel, ¿quién fue José Olaya Balandra? Era un buen nadador que se iba nadando de isla en isla mandando recados y los recados se los ponía en la cabeza y no se iba en barco ni en nada acuático. Él se iba nadando. Ya. Mateo, ¿levantaste la mano? Sí, profesora, quería decir que no era José Olaya. Dime, ¿qué me ibas a decir? Que José Olaya era un cartero que nadaba entregando cartas y teniendo información para su rebelión. Ya, muy bien. A ver, Aarón, ¿qué me puedes decir tú de José Olaya Balandra? José, su nombre era José Silverio Olaya Balandra. Nació en 1782 en la villa de San Pedro de Chorrillos. Sus padres eran José Apolinario Olaya y Melchora Balandra.
Desde 1820 portaba cartas y mensajes. El 29 de junio de 1823 lo fusilaron en el callejón de Petateros que quedaba al costado de la Plaza de Armas de Lima. Antes de morir dijo, si 1000 vidas tuviera, con gusto las daría por mi patria. ¿Cómo no te escuché? Aarón, no te terminé de escuchar. Su nombre completo es José No, la última parte, hijito. La última ¿Qué dijo? Las palabras célebres que dijo. El 29 de junio de 1823 lo fusilaron en el callejón de Petateros, que quedaba al costado de la Plaza de Armas de Lima. Antes de morir dijo, si 1000 vidas tuviera, con gusto las daría por mi patria. Muy bien. Profesora, todos los héroes del Perú han dicho un lema que motivaría al futuro por nuestra patria. Claro. ¿Han dicho algún lema? O sea, todos los seres que han salvado a Perú han dicho un lema. Sí. La mayoría ha hecho acciones Los muy más heroicas y importantes. otras. Sí, hay más. A ver, sigamos. A ver, Camila me dijo yo. Como el de Bolívar. Camila, espérense, ¿cuál de las dos Camilas? Camila Asmat. Profesora, A ver. digan que hablar en el chat, porque que levanten la mano. Porque, Sí, que levanten la mano, no me escriban al chat. A ver, Camila Asmat, te escucho. José Olaya nació en Chorrillos en 1782. Tuvo 11 hermanos y en la lucha por la independencia del Perú, el prócer fue un emisario secreto llevando mensajes entre el gobierno del Callao y los patriotas de Lima, nadando. Fue descubierto, apresado, sometido a torturas que la historia detalla con precisión y condenado a muerte. Dice la historia que a pesar de las torturas, José Olaya nunca reveló su misión. Por ello, sus familiares chorrillanos no dejaron de sentir orgullo cada vez que se le mencionaba, sobre todo los fines de junio, día que se recuerda su muerte y lucha. Muy bien. Muy bien, Camila. A ver, te escucho, Valentina. Profesora, ¿podría leer todo? No, resumen, si leemos todos nos tomamos toda la mañana. No es mucho. Ya, a ver. José Silvero Olaya Balandra nació en Chorrillos en 1782 o 1795. Murió el 29 de junio de 1823. Fue un mártir en la lucha por la independencia del Perú. Pescador de oficio, se ofreció como emisario secreto entre el gobierno independiente refugiado en los castillos del Callao y los patriotas de Lima, ciudad ocupada entonces por los realistas. Fue descubierto, apresado y sometido a tormento para que revelara los nombres de los patriotas, implicado en las misivas, pero permaneció callado. Fue fusilado y antes torturado en un pasaje que hoy lleva su nombre y que se halla en las inmediaciones de la Plaza Mayor de Lima. Profesora, debíamos copiarlo en el cuaderno porque yo lo memoricé en vez de copiarlo en el cuaderno. Bueno, debieron copiarlo, pero si lo has memorizado, luego lo copias. ¿Ya? Listo, a ver. Nicole también me dijo que ella tenía información, a ver. Profesora, yo he investigado y dice, fue un Martín en la lucha por la independencia del Perú.
pescador de oficio. Se ofreció al gobierno independiente. Nicole. Sí, profesora, ya le dije. Es que se escucha entrecortado tu señal, pero bueno, gracias por la participación. A ver, los demás me activan su video. Ya, a ver, vamos ya, muy bien. Preguntaba su compañero con respecto a que muchos de los personajes ilustres tienen frases memorables. Pues es cierto. Cada personaje ilustre tiene frases memorables con respecto a su participación dentro de cada batalla. Son personajes que se les debe rendir homenaje porque sí, dieron su vida por la lucha y por la independencia del Perú. Cada personaje es importante para nuestra historia, pero ¿por qué destacamos o por qué pregunté con respecto a José Olaya Balanda? Porque él no pertenecía a ningún grupo militar, no pertenecía al ejército peruano ni a la marina, no, él era un simple pescador, pero que aportó a sus ideales en la forma que él sabía y nunca delató a los patriotas. Por eso es que él fue ejecutado. Por eso es que los chorrillanos le rinden gran homenaje a don José Olaya Balanda, ¿no? Durante todo este proceso de la independencia, se debe rescatar la unión y la entereza de muchos de los participantes en esta batalla. No solamente peruanos, sino también extranjeros, que pertenecían directamente a lo que es América del Sur. Porque recuerden que América del Sur estaba dominado por los españoles y parte de ello por los portugueses. Entonces se luchó. Primero fue San Martín, luego ahora vamos a ver lo que es la corriente del norte, que es por Simón Bolívar. Pero ambos tenían ideales de independencia. Dime, Mateo. ¿Es verdad que algunos españoles o algunos que trabajan para los españoles al final se dieron cuenta y ayudaron al pueblo? Eduardo, tienes que esperar que termine de hablar Mateo y luego hablas tú. Dime, Mateo. Si es verdad que algunos españoles o que trabajaban con España al final se dieron cuenta y ayudaron a las rebeliones peruanas. Sí, muchos ayudaron a la rebelión. Muchos. Quizás muchos, en el caso de San Martín y en el caso de Simón Bolívar, ellos pertenecían en el primer momento al ejército europeo, en el caso de San Martín, y luego Simón Bolívar. Pero luego ellos optaron por la independencia de cada uno de los países. Es por eso que aportan. Que claro, no todo fue color de rosa, sino que también existió una gran dictadura por parte de ellos. En el caso de Simón Bolívar, existió una dictadura. Trabajaban los españoles, pero digo que sus intenciones eran malas. ¿Cómo, hijo? No te entendí. Como Manco Inca, él estaba con los españoles, pero se dio cuenta que las intenciones de los españoles eran malas. Correcto. Cuando llegan los españoles, es cierto, ya apresan y matan a Atahualpa y quedan los incas descendientes, ¿verdad? En este caso Manco Inca sí acepta y digamos se une
a los españoles. Pero ¿qué ocurre? Los españoles le dijeron mentiras. Es por eso que luego Manco Inca se da cuenta de las verdaderas intenciones de los españoles y se rebela. Y por eso es que se esconde en Vilcabamba. Y desde allí realiza todo, digamos, este levantamiento. Movimientos. Muy bien, a ver, Eduardo, ¿qué me ibas a decir? Eduardo, y de ahí viene Nicole. Yo soy Valentina. He leído mi historia de José Olaya. ¿Cómo? No te escucho. La historia de José Olaya. Ya, ahorita vas a decir la historia. Creo que a todos les pregunté. Independencia o algo. Nicole, no te entiendo, se escucha entrecortado, se escucha muy lento tú. ¿Qué me decías, Alejandra? Que no lo sé. Ya. Scarlett. Profesora, yo tengo casi la misma información que dijo Cristel. Ya. Melissa, ¿algo más que aportar? No te escucho, Meli. Tengo la misma información de mis compañeros. Muy bien. Y en realidad es cierto, o sea, toda la información es más que seguro que lo han sacado en algunos casos de libro y otros casos de internet, entonces la información es similar para todos, ¿verdad? Es parecida, pero sí, hay que... Muy bien, Melissa, ella utilizó libros. Es bueno usar libros, chicos. El hecho de que tengamos internet no quiere decir que solamente vamos a usar el internet, también hay que buscar libros. A ver, chicos, muy bien. Los felicito porque han realizado, digamos, la actividad. Bueno, no todos. Mía, ¿alguna información adicional? Tuvo 11 hermanos. Tuvo 11 hermanos, muy bien. ¿Alguien más? Santiago, ¿tú? ¿Alguna información? Santiago. Sí. A ver, ¿qué más me puedes decir de José Olaya Balandra? Fue un mártir de la lucha por la independencia desde el Perú, pescador del gobierno de oficio. Se ofreció como emisario secreto entre el gobierno independiente refugiado en los castillos del Callao y los patriotas de Lima. Muy bien, Santiago. Profesora, Santiago tiene la misma explicación que yo. La mayoría tiene la misma información. Listo. A ver. Vamos a ver. El tema de esta semana es la corriente libertadora del norte. ¿Qué pasa? ¿Pueden observar mi pantalla, chicos? Ya. Sí. Sí, profesor. Listo. Yo no los veo. No sé por qué no los veo. A ver, esperen. No sé por qué no los puedo ver. A veces es porque es su internet que está mal o es porque todos tienen cámara apagada, pero en cambio acá algunos tienen cámara prendida, así que no es eso. Sí, pues. Porque en matemática no podía ver a nadie también, porque todos tenían cámara apagada y debía prender mi cámara para ¿No? ver. A ver. Nuevamente vamos a compartir la pantalla. Es porque lo minimizó. A ver.
Ahora sí los veo. Ya está. A ver, actívenme su cámara porque yo les voy a poner falta o que se han retirado de la clase. Santiago. Nicole, activen su video. Ay, qué frío me da. Listo. A ver, vamos a hablar de la corriente libertadora del norte. Para poder hablar de la corriente libertadora del norte debemos conocer algunos antecedentes. ¿Qué quería decir antecedentes? Lo que ocurrió antes de la llegada de Bolívar. Bueno, nosotros nos habíamos quedado hasta la semana pasada que se declaró, se promulgó la independencia el 28 de julio de 1821, ¿verdad? Y luego se instaura el primer gobierno. ¿Listo? Hasta allí. El 20 de septiembre de 1822 se forma el primer congreso. Se instala el primer congreso, o sea, un grupo de 71 diputados, los cuales estaban, digamos, pertenecían a la parte del congreso y se tenía como primer presidente provisional, o sea, un presidente transitorio, a Toribio Rodríguez de Mendoza. Ya fue el primer presidente provisional. Ojo, teniendo en cuenta que aún la elección de los presidentes no era por voto popular, no era por voto de las personas, simplemente era porque el Congreso eran quienes los juramentaba, los elegía, ¿ya? Pero a esto existe una crisis política, porque como era un nuevo gobierno, existieron muchas cosas que estaban, digamos, dándose de una forma errada o quizás equivocada para ellos en ese entonces. Luego que se instala el primer congreso, se juramenta al primer presidente oficial, que fue Francisco Javier Luna Pizarro, y como secretario tiene a José Faustino Sánchez Carrión. Durante este gobierno de Francisco Javier de Luna de Pizarro, tenía objetivos principales. ¿Y cuáles eran? Era determinar la forma de gobierno. ¿Cómo iba a ser el gobierno a partir de la independencia? Se elabora y se promulga la primera constitución política, que fue la constitución de 1800, si no me equivoco, es la de 1823, si no me equivoco. Claro, se elabora y se promulga la primera constitución de 1823, que fue promulgada, fue presentada el 12 de noviembre del mismo año. ¿Ya? Que aquí, cuando se elabora la constitución política, digamos, se rige, o sea, estaba dirigida bajo poderes dictatoriales que le otorgó el Congreso a Bolívar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir dictatoriales? O sea, la dictadura, o sea, lo que valía solamente era la palabra de Bolívar. Si Bolívar decía, hoy tenemos batalla, pues las batallas se realizaban. Eso quiere decir dictatorial, ¿ya? De dictadura, ¿ya, chicos? Entonces se realiza bajo eso. O sea, el Congreso le da total potestad a Bolívar para ejercer una dictadura dentro de nuestros dominios peruanos, ¿ya? Pero a la vez, aparte de que el Congreso le da, digamos, la dictadura total a Bolívar, pero también tuvo una tendencia liberal. O sea, no es que existieron algunas ideas y, digamos, aportes de José Faustino Sánchez Carrión con respecto a la parte de liberal, o sea, la parte de que se le otorgue que no se le otorgue tanto la dictadura a Bolívar. Por eso es de que se le conoce a José Faustino como padre del republicanismo del Perú. ¿Ya? Quería un Perú republicano, más no quería un Perú dictatorial.
como ya se estaba instaurado, o sea, ya estaba creado el Congreso designa a 3 miembros para desempeñar las labores en el Poder Ejecutivo. O sea, las que podía elaborar, crear, digamos, o decir cuáles eran los lineamientos por cuál se iba. O sea, quién iba a ejecutar las normas y leyes dentro del Perú. Por eso se habla ejecutivo, de ejecutar, quienes iban a ejecutar las leyes que habían sido propuestas por el Congreso. ¿Ya? Es como, por ejemplo, el Poder Ejecutivo de la actualidad, ¿quién lo preside? El presidente de la República, ¿ya? Y también de las operaciones militares, o sea, de la Fuerza Armada. ¿Y quién estaba? José de la Mar, como presidente del Poder Ejecutivo. Como parte digamos, del ejército estaba Manuel Salazar Iba Quijano y Felipe Antonio de Alvarado. Y digamos, se le denominó la Junta Gubernativa, o sea, ¿quiénes iban a gobernar? Esta Junta Gubernativa entró en funcionamiento el 21 de septiembre de 1822. Entra en funcionamiento, o sea, empieza a trabajar esta Junta Gubernativa. ¿Ya? Ahora, no solamente ocurrió esto, sino que, como les mencioné al inicio, existieron una crisis. Hubo una crisis con respecto a este nuevo gobierno. ¿Y cuál era la crisis? Ahorita lo vamos a ver. Esta crisis se da debido a que los realistas, o sea, los españoles, no estaban, digamos que no es que ellos aceptaron su derrota. Ellos no aceptaron su derrota, o sea, ellos no es que con la venida de San Martín y ya aceptaban su derrota y se retiraban. No, simplemente ellos seguían a pie de lucha. Seguían a pie de lucha. Es por eso que se nombra a Don Simón Bolívar. ¿Ya? Pero para este primer periodo, antes de la entrada de Bolívar al Perú, existieron campañas. ¿Qué tipo de campañas? Campañas en las cuales Perú perdió o en las cuales Perú también no. La primera campaña a puertos intermedios fue entre el 19 y el 21 de enero de 1823. Estuvo al mando de Rusedindo Alvarado, ¿ya? Que fue un general argentino que comandó el Ejército Libertador del Sur, o sea, vino con San Martín. Los realistas fueron derrotados. Los patriotas fueron derrotados por los realistas, que estaban a cargo del comando realista. Valdés, al que se le conocía como tiene alas en los pies, y a Canterac. ¿Y en qué batallas fueron derrotados los patriotas? Fueron derrotados en las batallas de Tarata y Moquegua. Fueron derrotados. ¿Ya, chicos? Con esta derrota de las batallas de Tarata y de Moquegua, la Junta Gubernativa, simplemente ya nadie le creía a la Junta Gubernativa. Entonces es que deciden que el nuevo presidente, porque se da un golpe de Estado, elimine la Junta Gubernativa. ¿Ya? ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Alguien tiene alguna idea de golpe de Estado? Un problema en el Estado. Un problema en el Estado. Profesora. Dime. Es un... Uno por uno. El Estado tiene muchas... A ver, Nicole. Profesora, que el Estado tiene muchos problemas. Profesora, el Estado tiene muchos significados, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sabes cuando las fuerzas militares se van todo contra el gobierno? Correcto. Un golpe de Estado, no solamente las fuerzas militares, sino un golpe de Estado se da cuando alguien simplemente
deja, digamos, toma la posesión por la fuerza hacia el gobierno. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, tuvimos un golpe de Estado. Bueno, se dijo que era un golpe de Estado. Se dijo que era un golpe de Estado, pero era la acción, digamos, el golpe de Estado es la acción que consiste en tomar a un grupo de personas, que un grupo de personas tome el gobierno de un país con violencia o de forma ilegal. Particularmente o generalmente se realiza por militares. Nosotros tuvimos varios golpes de Estado en nuestro país. Activen su video, chicos. Tuvimos varios golpes de Estado durante nuestra historia. Muchos fueron, digamos, a favor del Perú y otros fueron en contra de la democracia. Pero en este primer golpe de Estado, que fue en el motín de Balconcillo, ¿qué pedían? ¿Qué pedían, digamos, los del Congreso? Pedía que se disuelva la Junta Gubernativa, porque no había tenido, digamos, no había ganado la primera batalla, o sea, la primera campaña. O sea, para ellos era, digamos, que era algo muy malo el no haber ganado. Entonces pedían la disolución de la Junta Gubernativa. ¿Ya? ¿Y quién dirigió este golpe de Estado? Fue dirigido por el general patriota Andrés de Santa Cruz. Una vez que se elimina la Junta Gubernativa, el Congreso, porque tenía la máxima autoridad del Congreso, declara como presidente de la República a José de la Riva Agüero. Declara como presidente. O sea, el Congreso era quien podía sustituir a los presidentes. No existía aún, vuelvo a repetir, el voto del pueblo. ¿Ya? ¿Qué más ocurrió? Durante la presidencia de José de la Riva Agüero, que fue el primer presidente de Perú a través de un golpe de Estado, él asume su presidencia el 28 de febrero de 1823. Y le encarga, el Congreso, le da el título de presidente de la República y un trato de excelencia. Ahora, o sea, ¿qué quiere decir el trato de excelencia? Que se le trataba como una máxima autoridad. El excelentísimo José de la Riva Agüero, marqués de Aulestina. ¿Ya? Y además le confinaron, o sea, le dieron el cargo de gran mariscal de los ejércitos de la República. O sea, él era quien dirigía los ejércitos de la República. ¿Ya? Pero José de la Riva Agüero le encarga a Ramón Castilla, que es la primera aparición de Ramón Castilla, la creación del cuarto escuadrón de húsares, o sea, el ejército. ¿Ya? Ahora se conocen como húsares de Junín, pero al inicio, en la primera etapa, solamente se le conoce como húsares. ¿Ya? Durante el gobierno de José de la Riva Agüero, se crearon, digamos, diversos tipos de escuadrones peruanos, ¿ya? Además, José de la Riva Agüero consiguió el primer préstamo externo, o sea, por eso es de la deuda externa que nosotros debemos al extranjero. O sea, le prestó al extranjero, o sea, a Inglaterra, es decir, le prestó 1.200.000 libras esterlinas, la moneda en ese entonces de Inglaterra, le prestó para poder sustentar las campañas de independencia. ¿Ya? Él también, digamos que organiza la segunda campaña, organiza una segunda campaña al mando de Andrés Santa Cruz. Organiza una segunda campaña, ¿ya? Que fue comandado por Andrés de Santa Cruz. ¿Ya? Ya, con la colaboración de Agustín de Gamarra. Aquí ocurre, digamos, el pasaje de José Olaya Balandra. Nos dice, esta campaña también concluyó con un fracaso, o sea, con una derrota por parte de los realistas
los realistas ganan y los patriotas son derrotados, ¿ya? Mientras el ejército peruano se movilizaba al sur, estamos hablando hacia Lima, el Cusco, hacia el sur, el ejército realista avanzó hasta la capital, logrando ocupar Lima. Y esta campaña por parte de los realistas fue, digamos, encabezado por José Canterac, ¿ya? Durante aquella incursión, o sea, mediante esta que los realistas ingresan a Lima, ocurrió el sacrificio del humilde pescador chorrillano José Olaya Balandra, que fue acusado de resistir la ocupación de Lima. O sea, él se resistió. Para él, ni la tortura brutal logró hacerle revelar el nombre de alguno de quienes participaban en los planes de la independencia. O sea, él lo torturaron de tal forma que pero él nunca, digamos, dijo quiénes estaban a cargo de los planes de los patriotas. Finalmente, como manifestaron ustedes, él muere el 29 de junio de 1823, fue fusilado y luego degollado. ¿Ya? ¿Qué ocurre en este caos político? Después de esta segunda campaña, el 18 de junio de 1823, lo que les decía, el general Antonio José de Canterac, realista, ocupa la ciudad de Lima. La clase política, o sea, el Congreso, el presidente y toda la clase política en ese entonces del Perú se refugia en lo que son el Real Felipe, en el Callao. Ahí se refugia. ¿Ya, chicos? Y el 19 de junio, el Congreso dispuso ordenó que el gobierno se trasladara a Trujillo. O sea, dejó libre Lima para los realistas. Y se trasladó todo este gobierno hacia la ciudad de Trujillo. ¿Ya? Y el 21 de junio Sucre juró en el nuevo cargo militar. Pero aquí, en este caos político ya, el 1 de septiembre es cuando Bolívar llega a Perú, y se promulga la primera constitución y se reafirma a Torre Tagle como presidente. O sea, ya deja de ser presidente. Bueno, no es que deja de ser presidente Ribagüero, sino que Ribagüero, como traslada su gobierno a Trujillo, él seguía bajo la presidencia, pero desde Trujillo. Entonces, cuando llega Bolívar, ya habían dos presidentes, uno en Trujillo y uno en Lima. A ver. Ya. Cargo militar se refiere a que está a cargo de las fuerzas armadas. A eso se refiere con cargo militar. Ya, o sea, está a cargo de las fuerzas armadas. Ya. El 23 de junio se decretó de que Sucre cesaba del gobierno. ¿Ya? Ahí es cuando Ribagüero traslada su gobierno a Trujillo el 16 de julio de 1823. Es cuando se traslada el gobierno de Ribagüero hacia Trujillo. Sucre le devuelve el mando político al Congreso, saliendo rumbo al sur. O sea, se va al sur.
¿Ya? En esta situación de crisis en donde existían o buscaban de todas las formas poder conseguir, digamos, o derrotar al ejército realista, es que Bolívar llega al Perú. Llega en una situación de crisis, encontrando a dos presidentes, lo que les decía anteriormente, arriba Agüero en Trujillo y a Torre Tagle en Lima. O sea, imagínense cuál era la situación, una situación de inestabilidad porque existían muchas traiciones. ¿Por qué les digo traiciones? Porque, porque Bolívar se entera de que Ribagüero, o sea, el presidente Ribagüero, estaba negociando en secreto con el virrey La Serna. Entonces, lo acusan de traidor a Ribagüero y lo condenan a muerte. ¿Cuándo capturan a Ribagüero? A Ribagüero lo capturan y lo deportan del país, o sea, lo sacan del país el 25 de noviembre de 1823. Era toda una, digamos, una inestabilidad política en busca de la independencia, pero era toda una inestabilidad total. ¿Ya? Ahora, en esta campaña, ya digamos, en esta forma en la que se encontraba totalmente inestable, digamos, el Perú, es que llega Bolívar al Perú, ingresa por el norte. ¿Pero quién era Bolívar? Bolívar nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783. Fue hijo de dos venezolanos, ¿ya? Su verdadero nombre fue don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Sojo. O sea, tuvo un nombre muy grande que se resumió solo en Simón Bolívar. Él quedó huérfano a los 9 años. Él viajó a Europa en 1799 y se casó con doña Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza. ¿Ya? Inicia el proceso de la independencia. Dime. ¿Qué año viajó? ¿Qué? ¿Qué año viajó? A Europa viajó en 1799. ¿Ya? Simón Bolívar no descansó hasta poder liberar o independizar toda América. Inicia su proceso en Venezuela. Inicia el proceso de independencia en Venezuela en el año 1810. Inicia, junto a Francisco Miranda. ¿Ya? Simón Bolívar tuvo la oportunidad de conocer a grandes personajes, en el caso de Napoleón Bonaparte. Él lo conoció estando en Francia, ¿ya? Cuando regresa a América empezó a trabajar para lograr la independencia de Nueva Granada, o sea, lo que es Venezuela y Colombia actualmente. Y luego se dirigió hacia el Perú, donde después de la partida de don José de San Martín, selló la independencia del Perú con las batallas de Junín y Ayacucho. Ya sella. Por eso les dije que la independencia no es que se realizó el 28 de julio y desde allí somos independientes, no. Desde allí empieza, digamos, lo que es las últimas batallas de Junín y Ayacucho. En la batalla de Ayacucho se firma la independencia del Perú, ya se refirma. ¿Ya? Vivió por un tiempo en Pativilca y de allí regresó a Santa María, en Colombia, donde murió. ¿Ya? Ay, qué frío. A ver, Bolívar llega a Perú.
Bolívar llega a Perú al bordo del Bergantín, o sea, del buque El Chimborazo, el 1 de septiembre de 1823. Desembarca en el Callao. Fue recibido por Torre Tagle. ¿Ya? Al día siguiente, el Congreso acordó otorgarle a Bolívar la suprema autoridad de toda la República. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que fue, digamos, el Congreso lo denominó como el jefe militar, el mayor jefe militar. Él llegó acompañado de un poderoso ejército compuesto por soldados de los países emancipados. O sea, conforme iba emancipado quiere decir que ya era liberado, ¿ya? Conforme iba liberando, muchos soldados de los países que iba liberando fueron acompañándolo a él en esta campaña. ¿Ya? Dice, recibe el inmediato los poderes absolutos, o sea, recibe el poder absoluto de jefe militar. O sea, él iba a ser quien iba a comandar todas las campañas de libertador. O sea, profesora, es como si él fuera el líder. ¿Cómo? No te entendí. A ver, no los entendí. Valentina. No, es como si fuera el líder. Claro, como si fuera, digamos, el ministro de Defensa, por ejemplo. Jefe. Exacto, el jefe de todo el ejército. ¿Ya? Bolívar tuvo que enfrentar a Ribagüero y después a Torre Tagle, quienes en ese momento eran, digamos, su oposición. O sea, ellos querían, Ribagüero y Torre Tagle, como eran, digamos, los dos estaban como presidentes de la República en ese entonces, estaban en contra de Simón Bolívar. O sea, Ribagüero, desde Trujillo, él no le acepta al Congreso que se le nombre a Bolívar como jefe militar, no lo acepta. Entonces, es allí donde inicia las negociaciones secretas con el virrey La Serna. ¿Ya? O sea, allí es donde, al no aceptar a Bolívar como jefe militar, Ribagüero empieza a realizar, digamos, sus conversaciones, sus tratos secretamente con La Serna, con el virrey La Serna. Entonces, ahí es cuando Bolívar lo descubre y es ejecutado. ¿Ya? Por eso es que el Congreso lo nombra a Ribagüero como traidor a la patria. ¿Ya? Luego de esto, lo toman prisionero a Ribagüero y lo embarcan y lo mandan a Guayaquil y luego a Europa. O sea, es deportado hacia su país, hacia Europa. ¿Ya? Dice, a pesar que todo parecía estar en contra de los patriotas, Bolívar decidió valerse de los recursos del norte, de la costa y de la sierra, o sea, de los pueblos ya independientes, escogiendo como centro de operaciones la ciudad de Trujillo y como ministro general a Faustino Sánchez Carrión, quien hizo un gran esfuerzo al construir un ejército y dotarlo de ropa y armas. Recuerdan que Ribagüero había nombrado a José Faustino Carrión, que también había sido nombrado como secretario, ¿verdad? Entonces, él buscó todas las formas para poder, digamos, darle vestimenta y armas a estas nuevas tropas, ¿ya? Contribuyeron económicamente los ciudadanos, en este caso el pueblo, la sociedad, digamos, acomodada del Perú, las iglesias, los conventos, además de la venta de propiedades por parte del Estado. O sea, buscaron la forma de cómo solventar económicamente la ropa, las armas, los fusiles, la alimentación para todas estas tropas creadas, ¿ya? También
Torre Tagle empieza también unas conversaciones con Canterac, que fue el jefe de los realistas. Y Bolívar también acusó de traición a Torre Tagle. También lo acusa. ¿Ya? Bolívar inicia su marcha desde la Sierra de Cajamarca y La Libertad hacia el sur. O sea, como regresó, como vino hasta Trujillo a ver a reunirse con Ribagüero, entonces inicia desde allí hacia el sur, o sea, hacia lo que era Junín, lo que es Ayacucho, ¿ya? Se dirige. Aquí ocurren las dos batallas mencionadas anteriormente, ¿ya? Ambos ejércitos estaban constituidos de diversas nacionalidades, o sea, de diversos países, Venezuela, Colombia, Argentina, etcétera, de los países que habían sido ya independientes, ¿ya? El ejército patriota habían venezolanos, colombianos, quiteños, peruanos, argentinos, chilenos. Toda América Latina, parte de América del Sur, ¿verdad? Ya, luego de esto Bolívar parte de Trujillo el 12 de abril de 1824, rumbo a Huamachuco, donde decretó la creación, después de que parte, él funda la Universidad de Trujillo el 10 de mayo de 1824, la primera universidad republicana. ¿Ya? Ya, aquí es donde se realiza, después de todo eso, se realiza la campaña de Junín. La campaña de Junín dice que Bolívar parte desde Huamachuco, partió al Callejón de Huaylas. De allí a Cerro de Pasco. Pasaron por la Pampa de Sacramento el 1 de agosto y en Rancas el 2 de agosto. Bolívar pasó revista a sus tropas agregando, o sea, diciendo: soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar a un mundo entero de la esclavitud. Fueron frases célebres y frases muy importantes que le sirvió para que el ejército peruano, digamos, esté, digamos, con la predisposición de ganar las batallas. Ya imagínense, decirles que van a completar la obra más grande del cielo, cuando ellos ya tenían, digamos, ya estaban, digamos, con el cristianismo, ya ellos pertenecían al cristianismo. Ya, entonces, la caballería patriota estaba a cargo de Mariano Necochea, y los realistas estaban a cargo por Francisco de Paula de Otero. El 6 de agosto de 1824 se produce la contienda, se produce la pelea. ¿Cómo es que ganamos esta batalla? Debido a una desobediencia. Si Andrés de Errázuriz no hubiese obedecido a las órdenes de su general, hubiésemos perdido la batalla de Ayacucho. Pero gracias a su desobediencia la batalla de Junín, es que ganamos esta batalla. La desobediencia de Andrés de Errázuriz propició las victorias, pues Mariano Necochea, o sea, el encargado de la caballería patriota, fue herido y tenían que retirarse de la batalla. Retirarse. Lamar le ordena a Errázuriz que informara al coronel Isidoro Suárez que salve a los húsares, o sea, que se retiren de la batalla, ¿ya? Si se retiraban, daban por ganado, o sea, le daban el triunfo a los realistas. Pero Errázuriz no hizo eso. Errázuriz le dijo, o sea, le insinuó al coronel Suárez que atacara. Entonces, la acción de los húsares del Perú, porque así se denominaba, al mando del coronel Suárez, fue fundamental. O sea, lejos de retirarse, lejos de darse vencidos, ellos atacaron y encontraron a un grupo de realistas que no estaban, digamos, preparados para la lucha, para la contienda. Entonces,
durante los 45 minutos que duró esta contienda, digamos, esta batalla duró, usaron las armas blancas y empezaron la batalla. Y Canterac fue derrotado. O sea, fue derrotado. O sea, ganaron los húsares por una desobediencia, imagínense. Vuelvo a repetir. La astucia de Rázuri o el no entender las órdenes de sus jefes, o sea, hizo de que en esta primera batalla de Ayacucho, en esta campaña de Junín, perdón, ganáramos la batalla contra viento y marea, o sea, y Canterac, al verse derrotado, tuvo que retirarse hacia el Cusco. Entonces, desde allí, dejaron de llamarse húsares del Perú y pasaron a llamarse húsares de Junín. Pasaron a llamarse. Le tengo una pregunta. ¿Todavía ahí el jefe de las tropas era Simón Bolívar? Claro, o sea, el jefe de las tropas, o sea, no es que Simón Bolívar estaba en cada una de las campañas, no, sino que él, digamos que designaba algún representante, en este caso, a Mariano de ¿Entonces era como el virrey? No, era como el jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, pero él no era el presidente. Cuando él designaba cargo a otra persona era como el rey que le decía al virrey. Podría darse sí, pero no era el virrey, simplemente era un jefe militar. Por ejemplo, el director es dueño del colegio y él designa las labores a los profesores, ¿verdad? Ya, entonces, algo parecido a su función de Bolívar. Era el jefe de todo el grupo militar que designaba quienes apoyaban en tal campaña. Ah, ya, porque puede ser otra campaña y él no iba a estar en las dos al mismo tiempo. No, es que eran varias campañas, por eso es de que no podía estar Bolívar en una sola campaña. Por eso es que designaba a otras personas para ocupar los cargos. ¿Ya? Seguimos. Finalmente, la batalla de Ayacucho o la campaña de Ayacucho. ¿Ya? Dice, Bolívar siguió al sur. Después de la batalla de Junín, Bolívar siguió al sur, llegando a Chalhuanca, en Andahuaylas, desde donde se retiraría hacia la costa, o sea, en Pativilca, para poder, digamos, llenar de provisiones a su ejército. En este caso, los realistas estaban comandados por el virrey La Serna Hinojosa, que fue el último virrey de todo del virreinato, valga la redundancia, ¿ya? Y también por el comandante Canterac, ¿ya? La batalla de Ayacucho fue un encuentro militar decisivo durante la Guerra de la Independencia. O sea, fue la última batalla quien iba a determinar si Perú iba a ser libre o seguía siendo, digamos, parte de España. ¿Ya? ¿Ya? Y también, no solamente del Perú, sino también del resto de América, asegurando la independencia de toda América del Sur. Esta batalla es considerada como el fin de las guerras hispanoamericanas de la independencia. O sea, es considerada como la última y la final. ¿Ya? Gracias a esta batalla se dio por culminado al virreinato del Perú y destituyó, o sea, le quitó su cargo al último virrey. ¿Cómo se llamaba el último virrey? El general José de la Serna. José de la Serna. Exacto. La batalla de Ayacucho ocurrió el 9 de diciembre de 1824 en la Pampa de la Quinoa, en Ayacucho.
Las fuerzas patriotas, o sea, las fuerzas independientes, fueron lideradas por Antonio José de Sucre, que fue un lugarteniente de Simón Bolívar. ¿Ya? El virrey José de la Serna fue herido después de la segunda batalla y tomado prisionero, razón por la cual el comandante José de Canterac y Sucre firmaron la capitulación de Ayacucho. Ellos firmaron la capitulación. ¿Cómo así, profesora, de la capitulación de Ayacucho? A ver, ahorita vamos. Antes de que inicie la batalla, Sucre y la Serna, o sea, el general patriota y el general realista, autorizan el abrazo de confraternidad entre ambos bandos, debido a que en ambos bandos habían amigos y parientes. O sea, ¿qué quiere decir? Que quizá, por ejemplo, exacto, o sea, quizás un familiar mío estaba en el bando contrario, pero ellos tenían que seguir por... No importa la raíz. Exacto. Entonces, ordenan el abrazo de confraternidad. En la batalla de los generales, en la llamada batalla de los generales, los patriotas arengaron, o sea, dijeron con fuerza a favor del triunfo. Sucre dijo: soldados, los esfuerzos de hoy dependen de la suerte de América del Sur. Y José María Córdoba dijo: adelante, armas a discreción, paso de vencedores. La victoria patriota fue completa. Imagínense, dándole fuerzas a todo el ejército patriota para que puedan ir con ganas y con fuerza. Al ser herido el virrey La Serna, Lamar propuso que se firme una capitulación, o sea, un contrato en la cual se daba por culminada el virreinato. ¿Ya? Y así consolidándose la independencia del Perú, la independencia política del Perú. ¿Ya? Ya, a ver dónde me quedé. Ya, listo. Profesora, ahí no Dime. serían las fuerzas patriotas fueron liberadas por Antonio José de Sucre. Ahí dice, las fuerzas patriotas fueron Lideradas lideradas. por Antonio José de Sucre. Lideradas, o sea, ¿quién era el líder? El líder era José Antonio de Sucre. Antonio José de Sucre. Él fue el que lideró estaba al mando del ejército que participó en la batalla de Ayacucho. ¿Ya? Sigamos. La audiencia del Cusco se negó a reconocer la capitulación que habían firmado Canterac y el ejército patriota. Ellos no quisieron aceptarlo. Y nombraron al nuevo virrey, a Pío Tristán, quien luego, este nuevo virrey, es el quien reconoce la capitulación. Quien reconoce la capitulación de Ayacucho, que fue firmada por Sucre y por el coronel realista Canterac. En esta capitulación se establece se reconoce la independencia del Perú. El Perú reconoce las propiedades de los españoles que se quedan. O sea, no es que le quitaron las propiedades a los españoles, simplemente Perú reconoce de que esas propiedades le pertenecen a los españoles. ¿Ya? El Perú le paga el retorno
a los españoles que deseaban, o sea, le pagan los pasajes y todo para los españoles que decidían regresarse a España. Y el Perú también reconoce la deuda que se genera a cargo de la independencia. O sea, ellos reconocen toda esta guerra. Pero yo les había hablado con respecto a que existió una dictadura. Existió una dictadura por parte de Bolívar, ¿verdad? Pero durante esta dictadura de Bolívar se hicieron grandes obras. Por ejemplo, se creó el diario El Peruano, creó las escuelas normales para formar profesores, ¿ya? Fundó la Universidad de la Libertad de Trujillo, la universidad, lo que hoy es la Universidad Nacional de Trujillo. Fundó el Colegio de Ciencias y el primer colegio de mujeres llamado Educandas. Habilitó los puertos de Ancón, Chorrillos y Arica. ¿Ya? Ya, chicos. Y creó los departamentos La Libertad, Arequipa, Junín, Ayacucho, Cusco y Lima. Y luego creó la Federación de los Andes, conformados por la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Finalmente se retira, después de vivir muchos años en Pativilca, se retira y regresa a España. Y allí es donde ya se inicia, desde allí es de donde ya se inicia la República, un Perú libre. Y se inicia con ellos una diversa, digamos, problemas limítrofes con los países vecinos. Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Se inicia un gran problema con respecto a la política, a la geografía. Y se da paso, luego de eso, a los diversos gobiernos. Hasta el que tenemos en la actualidad, con el gobierno del presidente. ¿Cómo se llama el presidente? Martín Vizcarra Cornejo. Martín Vizcarra Cornejo. Después de la independencia con la batalla de Ayacucho, se da todo lo que es el proceso de la creación y de la formación de los nuevos gobiernos. De los nuevos gobiernos del Perú. Ya, chicos, hasta allí terminamos lo que es la parte histórica ya del Perú. Vamos a ver brevemente la próxima semana algunos de los gobiernos, otros golpes de Estado que existieron, con esto, etcétera. Dime. ¿Salimos? Porque va a cortar. Sí, ya terminamos. Chao. Terminamos la clase. Ya entra el otro grupo. Ya, chicos, les mando las capturas. Los que están atrasados, ponerse al día. Gracias, profesora, por la clase. Profesora, ¿le podemos mandar Ah, ya. Hasta luego, profesora. Chao. Profesora. Luego, hasta mañana, profesora. Hasta mañana, profesora. Chao, profesora. Chao.